Primeramente es una experiencia muy rica que nos permite a la gente que venimos de diversos países de América Latina comparar el estado en que se encuentran los recursos naturales, el agua, el bosque, los animales silvestres y nos permite sobre esta base ver la forma en que las poblaciones, las comunidades, los gobiernos locales, el gobierno federal, cómo generan una forma de equilibrar el uso de los recursos, de tal forma que estos no sean agotados por las prácticas productivas excesivas, ¿no? Cosa muy común en los países de América Latina, en donde los recursos están desequilibrados respecto a las formas de aprovechamiento de la población. Lo que me llamó más la atención son las formas de organización para la regulación del uso de los recursos naturales. La experiencia en el Biufertan, en la zona de los pastizales de los Altos Alpes, es la forma de organización colectiva. Rescatan las formas comunitarias de organización de la producción, las formas comunitarias de ponerse de acuerdo, las formas comunitarias de transmitir la experiencia, el conocimiento, el valor que tienen los recursos naturales. Son los problemas y los riesgos los que de cierta manera justifican el hecho que exista un sistema de regulaciones, por un lado. Por otro lado, en este sentido la regulación no es el medio, sino que no es el objetivo final, sino es el medio para obtener esto. Para poder, o sea, cuando tienes un problema y un riesgo, el sistema de regulaciones se vuelve el medio para poder responder a estos riesgos, no es el fin en sí mismo. O sea, no solamente es preocuparse por el recurso que se va a adquirir económico, sino también por el recurso natural, todo el ambiente, agua, suelo, reforestación, vida silvestre, oxígeno, hasta deporte, ¿no? En algunos de los casos. Es algo que me parece muy importante, que son experiencias que deberíamos de retomar en nuestros ámbitos de trabajo, y que, como también comentaba Leti, a luchar por ellas en países como en México, donde las normas, las reglas que se hacen desde gobierno no abarcan todos esos elementos, ¿no? Si son productivos es porque van a generar dinero, y no importa cómo, no importa si se benefician socialmente o no, se genera el recurso es el dinero, ese es el objetivo. Cuando el objetivo es mucho más amplio para poder mantener todos esos recursos. Las cosas que me llamaban la atención cuando estábamos viendo las diferentes experiencias es que encontré muy pocas que tuvieran sistemas detallados sobre regulaciones que tengan que ver con el control y la vigilancia. Tal vez el de Afwash fue uno que hablaba de las multas y de un sistema de vigilancia, el de la leña. Que sí tenía un sistema de control o de vigilancia más o menos armado, ¿no? Lo cual me llamaba la atención porque en nuestros países como que la regulación está hasta cierto punto muy enfocada en cómo poder mantener un control, cómo poder hacer respetar los derechos de exclusión de los grupos que tienen el recurso, ¿sí? Entonces yo me preguntaba, esto puede ser por dos cosas, pensando, ¿no? Una puede ser porque hay como un enfoque a los incentivos más que a las prohibiciones. Puede ser. Y en parte, digamos, esta discusión que ya los compañeros hablaron sobre el énfasis en la productividad, ¿no? La productividad, que es como pareciera ser como el incentivo más importante. ¿Cómo logras articular una actividad productiva que tiene un nivel de articulación con el territorio en el que están, ¿no? Y con los recursos que están en el territorio? Pero creo que para relacionarlo con las normas o con las reglas, yo también creo que las reglas, para que funcionen, aquellos que son involucrados o afectados por las reglas tienen que poder participar
en el diseño de las reglas y en su redefinición constante, ¿no? No solo los propietarios, sino las distintas gentes que son afectados de una u otra manera por las reglas. Entonces yo creo que eso lleva a reconocer derechos a otros actores de uso y de opinión, más allá de quién es el propietario de la tierra. Ahora, creo que para que las reglas funcionen, tiene que haber no solo muchas gentes que las conozcan, sino espacios de discusión y de redefinición. No hay ninguna regla que sea buena para siempre. Sería eso. Y creo que también el caso de hoy a mí me pone a reflexionar. En la mañana estábamos diciendo que quizás que no hay una única respuesta posible, que no es que la comunidad pueda hacer siempre todo, que no es que lo privado siempre esté mal, que no es que el Estado nunca sea necesario, que distintos problemas y temas necesitan como soluciones hechas a la medida de intervención. Nosotros que trabajamos, ¿verdad? Bueno, yo en Nicaragua por lo menos, cuando yo hablo de gestión local o de regulación local, se habla esencialmente de la participación de los pobladores, de todos los pobladores en esta regulación. Y aquí cuando le preguntamos a la gente cuál es la regulación local que existe, ellos hablan de la regulación que puede hacer las autoridades locales, la comunidad, el municipio. E incluso cuando les preguntamos qué tanto participa la gente en esas decisiones, las respuestas que nos hacen nunca son muy claras sobre ese sentido, ¿verdad? Es decir, que nos es difícil entender y comprender cuáles son los espacios de participación que existen de los pobladores en eso. Entonces yo creo que a lo mejor suena muy general, pero la existencia de condiciones de democracia de base históricas más fuertes, mucho más fuertes en Francia, que en países coloniales como México y el resto de América Latina, te explica por qué los campesinos pueden reclamar su forma de vida como algo que vale la pena conservar y como algo que el Estado ha tenido responsabilidad de conservar. Esa es otra cosa, si comparamos con la realidad que tenemos nosotros, yo cuando voy al campo y que hablamos de eso, ¿verdad? Dicen en el gobierno no sé quién, en el gobierno no sé cuánto, en el gobierno no sé cuánto. Y aquí nos dan un montón de fechas muy claras, ¿verdad? Pero nos hablan del Estado, nos hablan de las autoridades locales, pero no nos hablan de algún gobernante, de algún ministro, de algún presidente. Y parece más bien que las evoluciones son como más... Sí, exacto, sí, más institucionales tal vez y menos dependientes de algún tipo de gobierno. E incluso cuando Leticia le preguntó una vez a Daniel, le dijo, ¿y de quién era quién estaba en el poder? Y dice, no, eso no importa. Ajá, eso es sí, y es cierto que es importante, ¿verdad? Eso no importa tanto. Tiene su cierta consecuencia, pero no tanto como en los países en los cuales estamos nosotros. Es decir, que estamos en unos procesos más amplios que el tiempo solamente de una legislatura o una presidencia o algo así. Y eso también permite disponer en todo el marco legal y jurídico, ¿verdad? Aquí de un montón de herramientas que se pueden usar para la regulación. Es decir, que hay un montón de espacios y de cosas que existen que no dependen de los gobiernos de turno, que dependen de otras cosas que pueden ser utilizadas, ¿verdad? Y eso yo creo que es muy importante porque institucionaliza los espacios de regulación que pueden existir y les da valor y existencia en el tiempo. Aunque pareciera que ahora con la Unión Europea, ¿verdad?, hay un cambio. Pareciera que hay unas imposiciones que vienen de arriba, que son muy fuertes y muy duras, ¿verdad?, y que obligan a hacer las cosas. Y ahí, si a nivel local no se hace el esfuerzo de la participación de la gente, como lo vimos en las experiencias de aquí, ¿verdad?, para lograr un consenso, se puede muy bien llegar a una etapa donde se van a imponer cosas desde arriba y no hacer subir las cosas desde abajo, como en otros casos que hemos visto aquí. Pero creo que el reto que tienen ustedes es el poder establecer estas cadenas de comunicación, de articulación entre la unidad económica europea y lo local, porque más allá de las buenas intenciones de Bruselas o de las intenciones que sean, el cómo las lea la gente desde lo global es mucho más difícil que sea evidente, ¿no? Aunque en México hay muchas acciones de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, son muy incipientes, están muy frágiles, muy débiles. Creo que la experiencia que hemos vivido este grupo en visitar diferentes experiencias comunitarias de manejo de los recursos naturales nos va a permitir fortalecer, diversificar, enriquecer esos procesos pequeños que empiezan a darse en México. Por ejemplo, la planificación regional del aprovechamiento del agua
para fines agropecuarios, para fines domésticos, para fines recreativos inclusive. Creo que es algo que nos va a permitir tener una visión más panorámica del recurso agua. No es solo para consumo humano o solo para agricultura, como a veces se presenta desarticuladamente en muchas regiones de nuestro país. El aprovechamiento de la leña es otro elemento, el aprovechamiento bajo un contrato de uso por familia, es otro elemento que puede replicarse o adaptarse a las condiciones de muchas comunidades, sobre todo de aquellas que tienen sus recursos casi agotados en los estados de Guerrero, de Oaxaca principalmente. Creo que otro elemento es la revalorización del manejo ganadero. En México la ganadería significa erosión, significa destrucción de los recursos naturales, de la selva baja caducifolia, del bosque. Tumbar un bosque significa agotar un recurso. Acá pudimos percibir que si se sabe planificar el establecimiento de pastizales o de praderas, si se sabe combinar la creación de reservas de alimentos, cuando hay abundancia cortarlos, secarlos y prepararlos para el invierno, para la época en que no hay agua, creo que es algo que puede revalorar, redimensionar el papel que tiene la ganadería para el uso óptimo, adecuado de los recursos naturales. Es otro elemento que puede ser utilizado y en cuanto a los bosques, yo creo que igualmente, ¿no? El bosque, como vimos, no es solo madera. Nos señalaban que el valor del bosque en términos de madera se representa el 7%. El resto tiene que ver con las resinas, con el conjunto de otros elementos, tanto animales como vegetales, que pueden generar el bosque, la conservación del agua, la producción de oxígeno. Todo eso tiene un valor muy superior y que muchas veces en los países de América Latina vemos que el bosque solo es madera. Y aquí creo que nos llevamos esta experiencia, ¿no? Que el bosque es mucho más que madera.